Bueno, la idea es hablar un poco de función cuadrática. Una función cuadrática es aquella que se escribe de esta forma. Esta es la formulita de la función cuadrática que uno suele ver en el secundario. Pero hay formas alternativas de escribir la función cuadrática, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Acá, cualquiera. Ahora en un momento vamos a escribirlo. La función cuadrática tiene otras formas de escribirse. Otra forma es la forma canónica y otra forma es la forma factorizada. Todas ellas hacen referencia a distintos elementos que se pueden visualizar en el gráfico de la función cuadrática. El gráfico de la función cuadrática es algo de este estilo que vamos a ver acá. A ver, sería, como por ejemplo, una cosa así puede ser el gráfico de una función cuadrática. Hay dos o tres cosas importantes. Este punto del plano se llama ordenada del origen. Es el punto que está arriba del número 0 del eje de las X, o sea, el punto que corta al eje Y. Y no es otro que el valor que tenga la letra C de acá. Es decir, si yo tengo una función cuadrática cuyo sumando sin X vale 5, entonces corta el eje Y en 5 de altura, por ejemplo. Otro punto importante es este de acá y este de acá, que son los cortes con el otro eje, con el horizontal, con el eje de la Y. Son x1 y x2. Estos se llaman raíces y la forma factorizada tiene que ver con ellos, enseguida lo vamos a ver. Por último está el vértice, que es el punto que puede ser el más alto o el más bajo de la parábola, porque hay algunas parábolas cuyo dibujo es así, y entonces el vértice pasará a ser el punto más bajo. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo que sea este. Entonces el vértice, que se lo suele notar con una B corta, tiene, como todo punto en el plano cartesiano, dos valores que lo identifican. Uno es la X, XB, y el otro es la Y, que vamos a llamar IB. La XB tiene una fórmula, ¿sí? Yo puedo conseguir el número del vértice si yo sé cuánto valen cada uno de estos valores A, B y C de la función cuadrática. Entonces, el X del vértice va a ser menos la letra B dividido 2A. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo. A ver, si yo les doy la función cuadrática que es x cuadrado menos, eh, a ver, por ejemplo, 5x más 6, entonces yo sé que para esta función cuadrática, x del vértice vale menos b. Si b es menos 5, fíjense que el número b, en este caso es negativo, es menos 5, entonces, como b es menos 5, menos b va a ser 5 positivo. Entonces sería 5 sobre 2a. No aparece ningún número al lado del x cuadrado, entonces eso significa que tengo que tomar como si tuviese un 1, ¿sí? Siempre hay un 1 multiplicando acá. Entonces sería 2 por 1, que es 2. Acá va a estar la coordenada x del vértice si hablamos de este ejemplo de parábola, ¿sí? Entonces este es un ejemplo, por poner algún ejemplo. Em, También tenemos fórmulas para el y del vértice. ¿Cómo encuentro el y del vértice? Bueno, el y del vértice simplemente tengo que agarrar el x del vértice y ponerlo en la fórmula de mi función. O sea, tengo que hacer 5 medios acá, 5 medios acá. Cada vez que encuentre una x, pongo el valor de x del vértice. Y tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? Eh, bueno, esta cuenta la hacen y les da, por ejemplo, les da menos un medio en este caso. Ahí está el y del vértice. Entonces, teniendo el x y teniendo el y del vértice, ya tienen el vértice completo. Pueden ubicar el vértice
en el plano cartesiano. Bueno, también está la forma canónica. La forma canónica es esta. A por x menos xb al cuadrado más i b. Entonces, ¿cómo escribo la cuadrática del ejemplo este de recién? De esta forma, con este formato, en forma canónica. Bueno, hago así. Este mismo ejemplo de función cuadrática, en forma canónica se escribiría primero la letra a, que se llama coeficiente principal, que es esta que está acá. En este caso habíamos dicho, si no te aparece nada y te aparece el x cuadrado solo, es un 1. Entonces voy a poner 1 por, pero como es 1 por y no afecta un 1 por a lo que viene después, simplemente no lo voy a escribir. Entonces dejo x menos el x del vértice. El x del vértice es 5 medios al cuadrado más el y del vértice. O sea, más menos un medio. Más menos es menos. Esta es la forma canónica de escribir esta cuadrática de acá. Fíjense lo que pasa si yo me pongo a hacer acá la cuenta de elevar al cuadrado. Solo para mostrarles. Elevar al cuadrado una suma o una resta de dos términos tiene una fórmula que pueden buscarla como cuadrado del binomio, ¿sí? Que es el primero al cuadrado más dos veces el producto de estos, pero como el producto es negativo me va a quedar con un menos dos veces x por 5 medios, más el último, que es 5 medios, al cuadrado. Cuadrado del binomio, recuerden, menos un medio todavía. Fíjense que esto da x cuadrado, este 2 y este se simplifican, me queda x por 5, que es 5x, lo puedo escribir. Y esto me queda 5 al cuadrado, 25, 2 por 2, 4. Y en la práctica 0 ya estuvieron haciendo este tipo de cuentas, pueden restar esas fracciones y van a ver que si las restan no les queda otra cosa que 6, ¿sí? Con lo cual vuelven a obtener la forma polinómica de la función cuadrática del ejemplo. Para que vean que, si bien está escrito de otra manera, es la misma. ¿Ok? Hay también una fórmula para las raíces de la función cuadrática, que son x1 y x2. Y eso es lo que tiene que ver con la forma factorizada. La forma factorizada de escribir una cuadrática es a por x menos una de las raíces por x menos la otra de las raíces. ¿Sí? Entonces, si yo sé cuáles son las raíces y cuál es el coeficiente principal, este numerito, pongo las raíces acá, pongo el coeficiente principal y ya tengo escrita la cuadrática en forma factorizada. En el caso de mi ejemplo yo no calculé las raíces, no calculé el corte con el eje Y, ¿sí? Los cortes. Tengan en cuenta que este dibujo que yo hice acá es esquemático, no es el de mi ejemplo. Yo ahora voy a calcular las raíces y veremos cuáles son, ¿sí? Las raíces, que son x1 y 2, se van a calcular con esta fórmula. En donde acá voy a poner los datos que están en la forma polinómica de la cuadrática, ¿sí? Yo voy a usar mi ejemplo para mostrarles cómo se encuentran las raíces de esta cuadrática, por ejemplo. Entonces, en ese ejemplo, b, como dijimos, vale menos 5. De manera que menos b va a ser 5 positivo. Más menos, este más menos quiere decir que yo voy a tener que hacer dos cuentas, una con el más, una con el menos, y cada una de ellas, la que tiene el menos me va a dar x1 y la que tiene el más me va a dar x2. Bueno, y después tengo que hacer raíz de b al cuadrado, que es menos 5 por menos 5, que es 25, menos 4 por a, que es 1, recuerden, no aparece,
por c, que es 6. Y abajo tengo 2 por a, o sea 2 por 1. Perdón que se me encimen los números, pero bueno, lo sigo acá, se entiende, me siguen igual. Entonces queda 5 más menos 6 por 4 es 24, entonces esta raíz de 25 menos 24 es raíz de 1, es 1, y acá me queda 2 por 1, 2. Entonces acá, si yo resto, me queda 5 menos 1, 4. Dividido 2 me da 2. Y si sumo, estoy restando y sumando, 5 más 1, 6, sobre 2 me da 3. Entonces vengo acá y escribo cómo sería esta misma cuadrática escrita en forma factorizada. Sería el número a, que vale 1, en este caso no lo voy a escribir, pero si vos tenés un 3 o un menos 5, sí que lo tenés que escribir, porque sí que afecta multiplicar por 3, lo que no afecta es multiplicar por 1, por eso yo no lo escribo. El a no lo escribo, solo porque es un 1, y pongo x menos, y acá donde dice x1, la primera raíz, 2, por x menos x2, que me da menos 3, que me da x2 es 3. Entonces me queda así, esto es lo que se llama la forma factorizada. Una vez más, podría mostrarles que si yo hago el producto este por este por este por este, sumo todos los términos, los 4 sumandos, vuelvo a obtener la igualdad con la forma polinómica. Si no los quiero aburrir tampoco, pero son solo distintas formas de escribir la función cuadrática, pero todas hacen referencia a la misma función. Entonces, lo importante, fórmula resolvente se llama esta para encontrar las raíces, fórmula del vértice para el x del vértice, luego ya saben qué hacer para encontrar el y del vértice, y otra fórmula interesante que podría llegar a servir en algún momento para algún ejercicio, a tener en cuenta que el vértice siempre está ubicado a mitad de camino de las dos raíces, la coordenada x del vértice. Entonces, esto quiere decir que la coordenada x del vértice es el promedio de las dos raíces. Fórmula que les puede ser útil para varios ejercicios.